Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 27 de junio de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte estableció criterio que protege derechos de acceso a la justicia y de audiencia de quejoso en juicio de amparo. La primera sala analizará constitucionalidad de normas que criminalizan el aborto en Aguascalientes. Conforme más mujeres ocupan posiciones de poder, aumenta la violencia machista en su contra, advierte el Tribunal Electoral. Juzgadores obligados a actuar de manera ética para evitar dañar al Poder Judicial. El Pleno de la Corte resolvió 3 contradicciones de criterios. Solo una fue declarada existente y se relaciona con el contenido del artículo 64 de la Ley de Amparo. El Pleno de la Suprema Corte estableció un criterio jurisprudencial para garantizar el derecho de audiencia y de acceso a la justicia. Esto al resolver una contradicción de criterios en la interpretación del artículo 64 de la Ley de Amparo, que establece que cuando un órgano de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que, en el plazo de 3 días, manifieste lo que a su derecho convenga. En aras de asegurar los derechos de audiencia, recurso efectivo y acceso a la justicia, las partes quejosas pueden, en el desahogo de la vista, plantear la inconstitucionalidad del precepto en el que se sustenta la causa de improcedencia advertida de oficio por el órgano revisor. En los otros 2 asuntos listados para la sesión de este martes, el Pleno determinó que no existía la contradicción de criterios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y el sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que el aviso por el que se da a conocer la lista de las colonias cuyos usuarios con uso doméstico que durante los primeros 3 bimestres del año registren un consumo superior a los 60,000 litros deberán pagar un costo adicional de 35% a la tarifa prevista en el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Sobrecosto que el tribunal colegiado determinó que no viola el principio de igualdad, ya que el aviso reclamado no tiene efectos impositivos, pues busca solo inhibir el consumo excesivo de agua, por lo que debe analizarse a la luz del principio de igualdad y no del principio de justicia fiscal. Además, impulsa a los habitantes a realizar un uso racional y consciente del agua, mismo que no implica una distinción de trato entre colonias ni caprichosa o arbitraria, pues solo se aplica a las que son consideradas de clasificación alta. Y en su sesión de este miércoles, la primera sala de la Corte abordará temas relacionados con responsabilidad patrimonial e interrupción del embarazo. De la lista de asuntos que resolvería la primera sala de la Corte en su sesión de este miércoles destacan un amparo directo en revisión, por el que determinaría la validez del plazo de 2 años para que desaparezca la responsabilidad estatal ante la falta de exigencia por daños físicos o psíquicos causados por su actividad irregular en casos de uso injustificado de la fuerza y que resulten en la ejecución extrajudicial de una persona. Esto en un caso en el que una pareja fue asesinada por un militar en un enfrentamiento contra miembros del crimen organizado. A la pareja la hicieron pasar por delincuentes para justificar el asesinato. 6 años después, la hermana de una de las víctimas y tutriz de las 2 hijas del matrimonio presentó ante la Sedena un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado. Hay un amparo directo en revisión respecto de la sentencia de un tribunal colegiado en la cual se impugnó que una sala civil absolviera a un hospital en un juicio de responsabilidad civil por negligencia médica presuntamente cometida en perjuicio de un niño que a los 11 meses de nacido fue diagnosticado con cáncer avanzado en los ojos y que, luego de recibir el tratamiento médico, perdió la vista. En otro amparo en revisión, la sala determinaría si 3 artículos del Código Penal de Aguascalientes que regulan la penalización del aborto son inconstitucionales por ser contrarios a los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, en especial
del derecho a la igualdad y no discriminación y del derecho humano a la salud. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Y el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la capital del país estableció que para cuantificar la condena al pago de salarios vencidos resulta innecesario determinar el número de días que comprenden los 12 meses aludidos, pues el legislador previó como parámetro temporal y cuantitativo la unidad de tiempo meses, que conforme al artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo comprende 30 días, cantidad que debe multiplicarse por 12 para obtener la cantidad total máxima. Ello sin considerar los intereses que eventualmente pudieran generarse en caso de despido injustificado. Y en otros temas, el magistrado Felipe de la Mata aseguró que las sentencias del Tribunal Electoral han servido de base para impulsar cambios legales que protejan los derechos de sectores vulnerables. A través de sus sentencias, los tribunales electorales han impulsado las reglas en torno a la violencia política en razón de género que después fueron adoptadas por el Poder Legislativo. Así lo aseguró el magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña. Primero estuvieron las sentencias y después las reglas legislativas en torno a violencia política de género, que lo que hicieron más bien fue copiar las sentencias del tribunal y ya se quedaron atrasadas. Indicó que las reformas de los últimos años han sido regresivas y las sentencias han sido las que han establecido los principios constitucionales en materia de derechos humanos en términos de paridad. Al participar en la presentación del libro Violencia política contra las mujeres por razón de género en materia electoral, agregó que con la participación de mujeres en puestos de poder ha incrementado la violencia en su contra. Esto ha generado un rebrote de la violencia machista en la violencia política de género. Evidentemente, conforme más mujeres tienen poder, más reacciones machistas existen al respecto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en otras noticias, el catedrático español Josep Aguiló advirtió que existe un grave problema en el presidencialismo latinoamericano que elimina cualquier obstáculo que impida el ejercicio personal del poder. Al participar en la conferencia Populismo, Democracia y Poder Judicial en la Escuela Federal de Formación Judicial, el investigador de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, aseguró: quien detenta el poder tiende a concentrarlo, tiende a no respetar, digamos, las instancias y las instituciones intermedias entre su poder y sus seguidores, tiende a polarizar el contexto social, identificando, digamos, a grupos que le son afines y a aquellos que no le son. Ante servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y estudiantes que se dieron cita, expresó así su preocupación. Quienes somos, digamos, defensores de las instituciones democráticas, de las libertades democráticas, de la vida republicana y de la vida además en una sociedad que se integra y no que se divide y no se polariza, miramos con preocupación esos fenómenos que no son exclusivos de México. En el encuentro también participó el doctor Josep Aguiló Regla, catedrático de la Universidad de Alicante, España. Yo creo que hay un problema en toda Latinoamérica. No, hay un problema en toda Latinoamérica, que es el presidencialismo sin república. Cualquier obstáculo que aparezca en el ejercicio del poder personal se considera un estorbo. Eso en toda Latinoamérica genera un problema gravísimo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, con información de Miguel Nila Cedillo, Luz María Sánchez. Son 8:39 p.m, momento de hacer una pausa, pero continuemos con más en el noticiario nocturno del canal del Poder Judicial de la Federación. No se vayan. Al regresar, presentan estrategia nacional para erradicar la tortura en México. Ya está
estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. El ministro en retiro, Mariano Azuela, aseguró que el comportamiento indebido de algunos juzgadores podría dañar a todo el Poder Judicial. Por ello, conminó a las personas impartidoras de justicia a conducirse con honestidad y rectitud para no afectar la imagen del Poder Judicial Federal. Ello en el marco del 20 aniversario del egreso de la cuarta generación de la especialidad en Administración de Justicia en juzgados de distrito. De que cada uno tiene el compromiso de dar una buena imagen de lo que debe ser la conducta de servicio a la que están obligados. En ese ambiente estamos convencidos de que es muy grave que alguna persona falle, pues independientemente de los fallos personales, dichas fallas ofenden a todo el Poder Judicial de la Federación y aún a todos los impartidores de justicia en general, pues pudiera pensarse que todos actúan igual. En este encuentro se analizó el quehacer de las personas juzgadoras en el contexto actual de permanente crítica y descalificación de su labor. Abordar el tema de la ética de los juzgadores en este siglo es, en definitiva, una pieza fundamental en estos momentos álgidos como consecuencia de los embates a los cuales está siendo sometido el Poder Judicial de la Federación, principalmente ante el cuestionamiento sobre la legitimidad de las decisiones del juzgador. Basta citar, por ejemplo, el caso reciente de la jueza veracruzana Angélica Sánchez, detenida hace algunos días, quien fue vinculada a proceso por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Ahora le tocó a ella, compañeros, pero mañana le puede tocar a cualquiera de nosotros. Y mientras tanto, en la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral se abordó el tema de la violencia política en razón de género a través de las redes sociales. De los 93 millones de usuarios de Internet en México, 9.7 millones han sido víctimas de ciberacoso. El 30.1% son mujeres de entre 20 y 29 años, el 25% hombres y el 59.4% mayores de 12 años. Que las tecnologías de la información y la comunicación han generado estas violencias hacia mujeres y niñas, haciendo que esto impida su desarrollo, su pleno disfrute de sus derechos y su empoderamiento. En un conversatorio sobre violencia de género en Internet, señalaron que una de las causas de la violencia digital en mujeres que aspiran a ocupar un cargo público se debe a su participación activa en las redes sociales, especialmente en Facebook. Cuando denuncian publicaciones en redes con contenido que violentan a candidatas o a mujeres electas, porque en la aplicación de las medidas cautelares en los procedimientos nos hemos encontrado con obstáculos para que se bajen de inmediato de las redes sociales, por ejemplo, estas publicaciones. Indicaron que este tipo de violencia se refiere a actos de acoso, hostigamiento, amenazas e insultos que vulneran el derecho a la privacidad de las mujeres, que en la mayoría de los casos no denuncian por miedo a represalias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y durante un foro se advirtió que el 94% de los delitos que se registran en México quedan en la impunidad, ya que no se denuncian. México ha buscado perfeccionar su marco normativo para garantizar el acceso a un juicio justo. Sin embargo, en la realidad persisten los altos niveles de impunidad. Que del 94% de los delitos cometidos en México, el 94% no se denuncian, siendo una probabilidad de solo 1% de que un delito cometido pueda ser resuelto. Una cifra realmente dura. En el marco de una conferencia internacional, la comisionada Esmeralda Arosemena indicó que las garantías del juicio justo no son solo responsabilidad de los tribunales, sino que se tienen que aplicar por todas las autoridades investigadoras. Cuando hablamos entonces de justicia, no solo debemos observar el desenlace de una sentencia, sino todo el proceso de formación probatoria, la conducción de las líneas de la investigación, que éstas sean saludables, oportunas para la propuesta de la teoría del caso,
que alcancen precisamente y permitan la sanción de los responsables y la satisfacción de las víctimas. Mencionó que la Comisión Interamericana mantiene abierto un mecanismo especial de supervisión del caso Ayotzinapa, en el que se fabricaron culpables a través de medios de tortura. A través de medios de tortura se buscó esa autodiscriminación como autores del delito de la desaparición. Todo esto probado bajo la dirección de autoridades ministeriales que condujeron estos interrogatorios. Frente a ello, la comisionada llamó a asumir un verdadero compromiso de cambio cultural frente a la impunidad más allá del perfeccionamiento normativo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Mediante la prevención y atención a víctimas, el gobierno federal pretende erradicar la tortura. Para erradicar de forma definitiva el delito de tortura en México, el gobierno federal presentó una estrategia nacional en la que participan 18 instituciones públicas. Contempla 2 ejes, la prevención y la atención a víctimas. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que el combate a la tortura corresponde a la FGR, pero a la fecha su programa todavía no está listo. Estamos conscientes de que el programa correspondiente a la prevención y erradicación de la tortura le corresponde elaborarlo, publicarlo e implementarlo a la Fiscalía General de la República. Se ha avanzado con ellos, hemos venido trabajando, pero pues lamentablemente este programa todavía no está listo y no se ha publicado. Cifras de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas revelan que se presentaron 769 denuncias por casos de tortura, principalmente por actos cometidos durante el 2016. El programa de prevención de este fenómeno va dirigido principalmente a funcionarios del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Penitenciario Federal, sectores en los cuales se comete esta práctica. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez. Y en otros asuntos, en el marco del 6º Congreso Nacional de Retórica Jurisdiccional, se abordó el tema de las nuevas tecnologías en la impartición de justicia y el control de convencionalidad. Los avances tecnológicos y científicos obligan a los juzgadores a adoptar visiones modernas de interpretación jurídica acordes con los nuevos retos. ¿Por qué? Porque las nuevas situaciones están rebasando estas posiciones que durante muchos años han prevalecido. De acuerdo con académicos, ejemplos de lo anterior es la aplicación de la inteligencia artificial, así como el uso de material genético. Que es necesario que el personal del tribunal y todo el aparato jurisdiccional tenga una capacitación en bioética para poder conocer estos nuevos elementos que vienen de frente. Con la inteligencia artificial. En el marco del 6º Congreso Nacional de Retórica Jurisdiccional, magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot, dialogaron también sobre el control de convencionalidad. Debemos alejarnos de los formatos que ya tenemos prehechos, preestablecidos para resolver o para solicitar siempre lo mismo, en los mismos términos, y tenemos que adentrarnos en el estudio de la jurisprudencia, de los casos concretos que ya ha resuelto la Corte Interamericana, para reconocer estos nuevos derechos que forman parte de este nuevo paradigma. Destacaron que lo anterior permitiría a las y los jueces la progresividad de los derechos humanos, pues su labor implica materializar la justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. El quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito desechó el amparo interpuesto por Emilio N., exdirector de Pemex, contra la negativa de un juez de escuchar sus argumentos sobre la supuesta prescripción del delito de lavado de dinero y asociación delictuosa. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que esta mañana fue detenido uno de los presuntos delincuentes que participaron en el robo de una joyería al interior de la Plaza Antara, en Polanco.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó el acuerdo en el que se establece que la Secretaría de Marina asumirá el control del grupo aeroportuario de la Ciudad de México. Dicho acuerdo entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En el Congreso del Estado de México fue presentada una iniciativa para fortalecer las políticas públicas de protección a niñas y niños que viven con sus madres o padres en prisión. De acuerdo con estadísticas de los centros penitenciarios, solo 34 cuentan con espacios integrales para estos infantes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Y en información internacional, se aplazó hasta el próximo 8 de julio la audiencia en la que un tribunal federal en Miami preveía procesar a Waltin Nauta, asistente personal del expresidente estadounidense Donald Trump, por cargos relacionados con los documentos clasificados que se hallaron en su residencia de Florida. Nauta enfrenta 38 cargos federales por la retención de documentos y riesgo a la seguridad nacional, así como presunta obstrucción de la justicia. La mayor operación policial contra la trata de personas en Filipinas dejó un total de 2.724 detenidos de 10 nacionalidades diferentes. Un largo interrogatorio señaló que al menos 1.000 son víctimas. Se declaró que los afectados aceptaron ofertas de trabajo en el país publicadas en Facebook. La Policía Militar del Orden Público asumirá el mando de las 25 prisiones de Honduras al menos un año, por orden presidencial de Xiomara Castro. Durante el primer operativo de intervención se decomisaron armas de grueso calibre, granadas, municiones y accesorios tecnológicos. Los jueces de la Corte Penal Internacional autorizaron reanudar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad durante las manifestaciones de 2017 en Venezuela. Tras 7 meses de una investigación venezolana sobre el caso, se concluyó que no se concretó ningún procedimiento relevante. El estado de Idaho es quinto en autorizar un pelotón de fusilamiento como método de ejecución por pena de muerte, en caso de no hallar la inyección letal 5 días después de darse la orden. Los fabricantes no quieren que sus productos sean usados para esos fines, provocando desabasto. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Héctor García Mejía. En temas económicos, la CEPAL llamó a la inclusión laboral con el fin de superar las desigualdades y la informalidad en la región. La recuperación económica en América Latina y el Caribe tras la pandemia por COVID-19 ha sido insuficiente para la generación de empleos decentes. En 2020, la creación de empleo cayó 8.2%, siendo el peor registro en los últimos 70 años. Y ante este panorama, la CEPAL convocó un encuentro para promover la inclusión laboral como forma de superar las desigualdades y la informalidad en la región. Ahí se advirtió que persisten, además, importantes brechas de género. Es sabido, digamos, una de cada 2 mujeres continúan fuera del mercado laboral, y la diferencia en tasas de desocupación es casi de 3 puntos entre la tasa de desocupación masculina con la femenina. En el acto se compartió la experiencia de México en materia de inclusión laboral de la juventud con el programa del gobierno federal que ha brindado becas y capacitación a 2.6 millones de mujeres y hombres de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Según cifras del propio INEGI, que es el Instituto de Estadística de México, el 46.2% de los jóvenes que han participado en el programa están colocados en un empleo, ya sea en el centro de trabajo en el cual se capacitaron o en algún otro centro de trabajo, pero cuya experiencia generada a través del programa les permitió incluirse con mayor facilidad en el campo laboral. Hablaron también sobre los desafíos de las nuevas tecnologías aplicadas al empleo. Revelaron que en los sectores primarios el 28.4% de las ocupaciones tienen alto riesgo de automatización, mientras que en el sector secundario el riesgo es de 57.8% de los puestos de trabajo en la región. Y en más de estos temas, de acuerdo con la agrupación Acción Ciudadana contra la Pobreza, la mayoría de las personas trabajadoras de la industria de la moda viven en condiciones de pobreza o de sobrevivencia. De las 2 millones de personas que trabajan en la industria de la moda en nuestro país, el 43%, alrededor de 800,000, son pobres, reveló el reporte
La precariedad laboral no pasa de moda. De la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Señalaron que a 907,000 trabajadores sí les alcanza para adquirir 2 canastas básicas, pero también son salarios de sobrevivencia, frente a 190,000 personas que tienen ingresos de entre 20,000 y 40,000 pesos y a 71,000 con sueldos altos. Pues sí, serán que venden prestigio, pero la verdad es que más bien nosotros pensamos que los lemas esos son más bien si lo que realmente están haciendo es totalmente precario, si la precariedad es parte de la vida o si son campeones de salarios bajos. Y perdón, no queremos hablar mal de nadie, pero ya estuvo. La productividad ha crecido, los salarios no. Quien trabaja no debe ser pobre. El estudio indicó que de las 50 marcas de mayor prestigio a nivel global, 45 están presentes en México, con un valor de producción por hasta 836,000 millones de pesos. Entre las recomendaciones que presentaron, destaca contar con nóminas libres de pobreza, poner fin al outsourcing abusivo, adopción de principios sobre derechos humanos de la ONU, pago inmediato a proveedores micro y pequeños, erradicación del trabajo infantil y medidas de inclusión para mujeres y jóvenes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El tipo de cambio se ubicó en 17 pesos con 10 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En mayo las exportaciones incrementaron 2.78%, mientras que las importaciones cayeron 2.61%, y la balanza comercial del país registró un déficit de 489 millones de dólares, informó el INEGI. Según cifras del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en 2022 México rompió récord de importaciones agroalimentarias desde Estados Unidos, con más de 28,000 millones de dólares, lo que representa un aumento de 11.7% y un alza de 46.2% respecto al 2019, previo a la pandemia. México importó principalmente maíz, soya, trigo y leche, entre otros. La CONSAR prevé modificaciones al régimen de inversión para aumentar rendimientos de más de 70 millones de trabajadores. Prepara el cambio de algunas sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, CIEFORES, en 2024 y a corto plazo actualizar el sistema de inversión conforme a métricas internacionales. Ello previo a que este sistema de pensiones cumpla 26 años de operar en México. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lilian Moreno. Y la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara tendrá como invitada de honor a la Comunidad Europea. Rosy García nos cuenta los detalles. Representantes de la Comunidad Europea en México destacaron que en el marco de la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara buscan abrir una ventana cultural para que el público pueda apreciar la diversidad literaria de México, América Latina y la Unión Europea. También una feria comercial, de negocios para los profesionales, pero no será solamente eso. Para nosotros, esa participación tiene un significado político profundo con varias dimensiones. Mencionaron que en esta feria, que se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre y en donde la Unión Europea es la invitada de honor, participarán más de 800 autores de los 27 países que integran esta comunidad. Señalaron que a través de este evento, que se desarrollará bajo el lema Construyendo una Unión de Culturas, el público conocerá las tradiciones, costumbres, bailes, gastronomía de estos países y se reforzarán las relaciones mediante un diálogo intercultural. Para muchos editores, la puerta de entrada a América Latina, a nuestro idioma, y una plataforma para reafirmar o tender lazos en beneficio de los lectores de ambos lados del océano. La FIL de este año será una oportunidad única para conocer a la Europa de hoy. Agregaron que se espera una asistencia de más de 800,000 personas que disfrutarán uno de los festivales más importantes de América Latina. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y
antes de despedirnos, le invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Este miércoles no se pierda la transmisión en vivo de la inauguración de los diálogos sobre la ética judicial, evento en el que participa la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Y a las 4 de la tarde se transmitirá la inauguración del tercer Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino, evento en el que también participa la ministra presidenta Norma Lucía Piña. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse pendiente de esta señal. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseamos que tenga una excelente noche. Descanse.